Entonces, el estado gaseoso forma parte de uno de los tres estados comunes de agregación de la materia. ¿Cuáles son los tres estados comunes de agregación de la materia? A ver, vamos chicos, ayuden. ¿Cuáles son los tres estados comunes de agregación de la materia? Líquido, sólido y gaseoso. Excelente, Yesenia, muy bien. Líquido, sólido y gaseoso. Son los tres estados de agregación de la materia. Pero nosotros hoy día nos tenemos que concentrar en el estado gaseoso. ¿Qué características tiene el estado gaseoso? Por ejemplo, si yo te hablo de un completo orden, yo estaría hablando de quién, de sólido, líquido o gas. Completo orden. Sólido, líquido o gas. Sólido. Sólido, excelente, Marister. Si yo te hablo de un completo desorden. Gaseoso. Gaseoso, muy bien, excelente. Entonces, cuando nosotros hablamos del estado gaseoso, ahí lo vamos a ver a nivel macro, pero también podemos imaginarnos internamente cómo está. Las partículas del estado gaseoso se encuentran muy desordenadas unas con respecto de otras, muy desordenadas. Y como se encuentran muy desordenadas, pueden moverse por todo el entorno. Un gas ocupa todo el espacio que se le ofrece, ya ocupa todo el volumen que se le ofrece. Y como las partículas están separadas, se pueden acercar y el gas se comprime, o se pueden alejar y el gas se expande. Entonces, una de las propiedades importantes que va a tener los sistemas gaseosos es que las partículas se pueden acercar y se comprimen, o se pueden alejar y se expanden. ¿Qué predomina en un sistema gaseoso? ¿Las fuerzas de atracción o las fuerzas de repulsión entre las moléculas? ¿Qué predomina entre ellas? ¿La atracción o la repulsión entre las moléculas? ¿Qué predomina, chicos? Lo que predomina es la excelente, Yesenia, la repulsión entre las moléculas. Las moléculas no se quieren entre ellas. Entonces, como no se quieren, predomina este estado caótico internamente dentro de un gas. Si es que tú, por ejemplo, pudieras estar parado dentro de un sistema gaseoso, que es con lo que ocurre, ¿ya? Vas a ver a todas las partículas moviéndose de una manera muy desordenadamente. Los gases son fluidos, pueden desplazarse de un punto hacia otro por diferencia de presión. Es más, si tú pones un tubito aquí en tu boca y soplas, el gas va a poder desplazarse de un punto hacia otro por diferencia de presión. Y también una propiedad muy importante que tienen los gases es que se pueden difundir con gran facilidad. Si tienes un compañero, un amigo, un primo, una prima, alguien, ¿no?, que le gusta un poco estar ordenadito, ¿ya? Y se echó 1 litro de perfume, pregunta, ¿sabrás que esa persona se echó ese litro de perfume cuando esté cerca tuyo, sí o no? Sí. Sí, claro, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Porque los gases se pueden difundir con gran facilidad. Pasa cerca de una cafetería, el olor al café. Pasa cerca de una panadería, el olor al pan, ¿correcto? Puedes percibir los olores porque los gases se pueden difundir con gran facilidad, ¿ya? Esas son propiedades generales que van a tener los sistemas gaseosos, ¿ya? Ahora, los gases van a estar sometidos a 3 variables, que son las llamadas variables de estado. ¿Cuáles son las 3 variables de estado? Presión, volumen y temperatura, ¿ya? Y el número de moles. Las 4 variables de estado en realidad son presión, volumen, temperatura y número de moles. La primera, que es la presión, te habla de la fuerza ejercida por unidad de área. Cuando tú le voy a presionar algo, es porque tú vas a ejercer una fuerza en una unidad de área. Y eso es lo que se conoce con el nombre de presión, fuerza por unidad de área. Por ejemplo, aquí este señor está presionando este globo sobre un conjunto de clavos, o este señor está ejerciendo presión para que el gas ingrese, ¿ya?, y empiece a inflar este globo, o este señor está midiendo la presión, en este caso arterial, de esta persona, que obviamente no estamos hablando del estado gaseoso, pero estamos hablando del concepto de la presión. La presión viene a ser la fuerza por unidad de área y va a tener múltiples usos, sobre todo en el sistema gaseoso, que es lo que nos interesa ver. La presión puede ser de 2 grandes tipos. Puede ser la presión atmosférica o puede ser la presión manométrica. La presión atmosférica también se llama presión barométrica, así como la ves acá. Presión atmosférica o presión
barométrica, ¿ya? Y esta presión barométrica o atmosférica se mide con algo llamado barómetro. ¿Has tenido la oportunidad de viajar hacia la sierra? ¿Quién ha tenido la oportunidad de viajar hacia la sierra o a vivir en la sierra? Manda tu manito. Yo, profesor. Tú, ¿quién? Diego. Diego, Miriam. Jan. ¿Quién contestó? Perdón, no vi. Jan. Ah, Jan, ¿tú has vivido en la sierra? ¿O has viajado hacia la sierra? Sí, tuve la oportunidad de viajar a Bolívar, Cajamarca. Ah, mira, qué chévere. Y si viajaron por bus, es más loco todavía, porque ahí se siente más. O sea, si viajas en avión, no es tan perceptible, porque el avión tiene su cabina presurizada, pero si viajas en bus, es interesantísimo, porque cuando tú ves los caminos hacia la sierra, ¿ya? Tienes que rodear cerritos, 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 y avanza bien lento. Y tú dices, oye, ¿y por qué no avanza el bus así rapidito, nada más hacia arriba, tanto que tiene que estar vueltita el cerrito, subir, bajar, zigzag y cosas así por el estilo? ¿Por qué creen que es eso? Diego, Miriam, ¿por qué creen que es eso? ¿Por qué tiene que hacer así, zigzag, o dar vueltita al cerrito y todo? Porque eso es lo que pasa. Para ir subiendo Ya, a obviamente altura. para ir subiendo, pero tiene otro efecto. O sea, obviamente tienes que ir subiendo, pero ¿cuál es el otro efecto? Que tu cuerpo se vaya adaptando poco a poco al cambio de presión. Porque si tú subes muy rápido, hay un cambio súbito de presión en tu cuerpo y eso no sería bueno. Por esa razón, poco a poco va subiendo, va subiendo, va subiendo y se va adaptando al efecto del cambio de presión. No sé si han tenido la oportunidad alguna vez de subir a un edificio muy alto a través del ascensor y el ascensor no respetó y se fue rápido. ¿Alguien le ha pasado? A mí me ha pasado varias veces. He tenido que subir, qué sé yo, al piso número 30 o al piso número 35 y el ascensor era una locura. Pues te metías al ascensor y ibas, pero a una velocidad tremenda. Entonces tú sentías que todo se te subía o que todo se te bajaba. ¿Y eso debido a qué? Debido al cambio de la presión. Nosotros percibimos mucho el cambio de la presión. Es más, cuando tú vienes de la sierra hacia Lima o vienes de la sierra hacia la costa, ¿ya? Si es que tú no estás acostumbrado, te llega un momento en que te empiezan a doler los oídos. ¿Por qué? Porque en la costa, ¿ya? La presión es mayor que en la sierra. Entonces, cuando tú bajas, el gas se comprime y si tienes gas en los oídos, eso te provoca un dolor tremendo. Este es el aparatito que sirve para medir la presión atmosférica. ¿Cómo se llama este aparatito? Se llama barómetro. Y como tiene mercurio, se llama barómetro de mercurio. Y como el mercurio alcanza una altura de 76 centímetros, a esta presión a nivel del mar se le llama presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Fíjate, ¿ya? La presión es una presión de 760 milímetros de mercurio, equivalente a lo que nosotros llamamos una atmósfera de presión. Mira, una atmósfera de presión es a nivel del mar, ¿ya? Es la presión que soportamos cada uno de nosotros por esta columna de aire. O sea, quiere decir que si tú estás aquí paradito, ¿ya? Si estás aquí paradito, soportas toda esta columna de aire. Pero si estás en altura, soportas más columna de aire o menos columna de aire. Si estás en altura, ¿soportas más o menos columna de aire? Chicos, ¿más o menos columna de aire? Más. Soportas toda esta columna de aire, pero si estás en sierra, aquí paradito, soportas más o menos columna de aire. Menos. Menos, claro, soportas menos columna de aire. ¿Por qué? Porque estás en altura, ¿ya? Por esa razón es que al haber menos columna de aire, el gas es más enrarecido o el aire es más enrarecido y ocurre el famoso mal de altura. Nosotros en Perú, ¿cómo lo conocemos ese mal de altura? Con el nombre de, te da dolor de cabeza, mareo, vómito. ¿Cómo se llama eso? Soroche. Excelente, Maffer, el soroche. ¿Eso te pasa por qué? Porque como tu cuerpo está acostumbrado a un cierto nivel de presión, a un cierto nivel de aire que ingresa a tu cuerpo, pero tú vas a la sierra y encuentras menos cantidad, entonces eso te provoca dolor de cabeza, vómitos, mareo, hasta que tu cuerpo se vaya acostumbrando, ¿de acuerdo? Entonces es lo que se conoce con el nombre de mal de altura o soroche.
¿Con qué aparato mido yo la presión atmosférica? Voy a tomar examen. Astrid, ¿con qué aparato mido la presión atmosférica? Barómetro de mercurio. Con el barómetro de mercurio. Excelente. Miriam, ¿cuánto vale la presión atmosférica a nivel del mar? Un átomo. Una atmósfera. Diego, también puedo decir que la presión atmosférica a nivel del mar vale una atmósfera o 760, ¿cómo se le llama esta unidad? mmHg. Miligramos de hidrógeno. Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Buen intento, tómate estrellita, ahí está. O si no, lo puedo llamar 760 torr. En estado gaseoso nosotros hablaremos mucho de esto. Una atmósfera equivalente a 760 milímetros de mercurio o 760 torr. Pregunta, ¿en la altura la presión atmosférica es mayor o es menor? Menor. Menor, excelente. A la altura la presión atmosférica es menor, ¿de acuerdo? Entonces, además de la presión atmosférica, nosotros tenemos un tipo de presión que se conoce con el nombre de presión manométrica y que se mide con un aparatito llamado manómetro, ¿de acuerdo? Quien ha tenido cerca o tiene cerca un extintor, de repente ha visto esto como un relojito, ¿ya? ¿Lo han visto? O de repente en los talleres de soldadura han visto un balón grandote con esto de acá. O tal vez, si por ahí tienes referencia con respecto a los hospitales, los balones de oxígeno también tienen este aparatito. O en el auto, de repente, papá, mamá, ¿no? Tiene este aparatito para ver si la llanta está bien inflada o no. ¿Cómo se les llama a estos aparatitos? ¿Cómo se les llama a ellos? Se les llama manómetros, ¿de acuerdo? Y el manómetro te mide la diferencia de la presión atmosférica con respecto a la presión que hay internamente en el gas, en el recipiente, ¿de acuerdo? La diferencia, ¿ya? Te mide la diferencia. Entonces, el manómetro te va a dar una idea de cuál es la presión acá dentro del recipiente menos la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros a veces, y yo sé que todos, yo por ejemplo, voy a poner mi primera manito arriba, rapidito, manito arriba. ¿Quiénes utilizan desodorante en spray? Yo sé que no todos, ¿ah? Pero por favor, este chat tiene que empezar a reventar. Levanta tu manito, todo. Aquellos, o sea, si no lo usan, no lo usan. Pero yo quiero saber quiénes utilizan desodorante en spray. ¿Solo dos? ¿Nadie? ¿Nadie más? Pues somos muy poquitos los que utilizamos desodorante en spray. Jan, Diego, nadie más. Uy, mira qué raro, yo me pensé en una persona normal, pero soy uno de los pocos que utiliza desodorante en spray. Y el desodorante en spray tiene una particularidad, ¿no? Que se te acaba. O, obviamente todo se te acaba, pero llegas a un momento en que dices, oye, se me acabó el desodorante. ¿Cuándo dices que se te acabó el desodorante? Y no me digas que cuando empiezas a oler mal, porque obviamente no vas a permitir eso, ¿no? ¿Cuándo dices que se te acabó el desodorante? Sale poquito spray y no sale con olor a veces. Okay, También se enfría el envase. Excelente, miren qué observaciones han hecho ustedes, excelente, porque a mí me gusta eso, o sea, yo agarro, me encanta cuando se acaba el desodorante en spray, porque primero ya no sale, pues, ¿no? Pero tú empiezas a presionar tanto, ¿ya? Y ya no sale el spray, sino empiezas a ver cómo sale un gas, sabes que sale un gas, pero como dice Diego, porque Diego fue el que hizo la observación, después de hacer todo eso y te vas al fondo del recipiente, está congelado, está helado. Es más, en algún momento incluso se pueden formar gotitas de agua alrededor. Es muy interesante. Y ese es el efecto del cambio de presión. Nosotros decimos, se acabó el desodorante. Y no, mentira, todavía hay adentro. Pero sabes que ese desodorante no sale porque la presión adentro es igual a la presión afuera. Profe, no entiendo. Es que mira, mientras haya una presión dentro del recipiente mayor de una atmósfera, va a salir. Pero si la presión es igual a una atmósfera, el gas ya no sale, porque la atmósfera ya no le permite salir. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué el gas o el spray sale del desodorante? Porque la presión dentro del recipiente es mayor que la presión afuera. Entonces tú presionas, hay un huequito y empieza a salir el gas. Pero ¿cuándo deja de salir el gas?
Cuando la presión de afuera y la presión de adentro es la misma, entonces el gas ya no puede salir. Y en esos momentos decimos, se acabó el desodorante. Por eso siempre te dicen en el recipiente, una vez terminado el contenido, no lo incinere. ¿Por qué? Porque todavía hay gas en el interior. Y como hay gas en el interior, si tú lo incineras, eso puede provocar algún tipo de explosión, porque es un gas muy combustible, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el manómetro cuánto me marcaría? Si se acabó el desodorante, 0, porque el manómetro me marca la diferencia entre lo de adentro y lo de afuera, ¿ya? Y como lo de adentro vale una atmósfera y lo de afuera vale una atmósfera, 1 menos 1 me da 0. Así es como funciona el manómetro. Ahora, te hago la pregunta. Este señor, este buzo, ¿ya? ¿Está soportando una presión mayor de una atmósfera o menor de una atmósfera? ¿Quién me ayuda? Vamos, rapidito. ¿Este buzo está soportando una presión mayor de una atmósfera o menor de una atmósfera? Mayor. Mayor de una atmósfera. ¿Por qué mayor de una atmósfera? ¿Quién me dijo mayor? Esa vocesota. Porque también está soportando la presión del agua. Excelente, Jan. Claro. Este señor que tú ves acá, ¿ya? Es un señor que se encuentra bajo la superficie. Entonces, mira, yo voy a colocar acá, aquí, este es mi cerrito, esto de acá es el nivel del mar, ¿ya? Acá está el nivel del mar. Entonces, aquí voy a poner así, chichichín, y acá voy a poner pececito, y acá voy a poner a este señor cabecita, bracito, piecito, tititi, así. Ya no es que se está ahogando, se está buceando, ¿ya? Entonces, aquí tú tienes la presión atmosférica, tienes acá nubecita, bien fea mi nube. Ahora, tú vas a observar lo siguiente, que si estás a nivel del mar, ¿cuánto vale esta presión? A nivel del mar, ¿cuánto vale esa presión? Vamos, lúcete. A nivel del mar, ¿cuánto vale la presión? ¿Una Oye, atmósfera? una atmósfera, excelente, Yesenia. A nivel del mar, la presión vale una atmósfera, ¿ya? Una atmósfera. Eso es lo que vale la presión a nivel del mar. Pero este señor, entonces, además, está soportando ¿qué presión? Ya lo dijo Jan. ¿Qué presión está soportando este señor? ¿La presión de él? ¿La presión de él? El agua. Del mar, del agua. Entonces, está soportando esta presión del agua, ¿ya? Por lo tanto, la presión que está soportando este señor es mayor de una atmósfera o menor de una atmósfera. Mayor. Mayor de una atmósfera, correcto. Y por lo tanto, esta presión llamada presión atmosférica, ¿con qué aparato se mide? La atmosférica, ¿con qué aparato se mide? Barómetro. Muy bien, Miriam, muy bien, María Esther, con el barómetro. Y el restante de la presión, ¿ya? Se mide con el manómetro. Por lo tanto, la presión total que estaría soportando este señor, ¿cuál sería? La presión total que soporta sería la presión de la atmósfera, o sea, la barométrica, más la presión manométrica, la presión de la altura del agua. Por esa razón, si tú quieres verlo matemáticamente, la presión manométrica, que es esta de acá, es la diferencia entre la presión total menos la presión barométrica. O sea, la presión manométrica, la que te mide este aparatito, el manómetro, es lo de adentro menos lo de afuera. O sea, lo total menos la atmosférica. ¿De acuerdo? ¿Con qué aparato mido la presión atmosférica? ¿Con qué instrumento? Barómetro. Excelente, Yesenia, excelente, Jan. ¿Con qué aparato mido la diferencia entre la total y la atmosférica? Por el manómetro. Excelente, María Fernanda, con el manómetro, correcto, que puede ser de diferentes formas, pero típicamente tú vas a ver algo así como un relojito que te dice cuál es la presión. Entonces, ya sabemos lo que es la presión, y eso es lo que nos va a marcar a nosotros mucho en el estado gaseoso. Otra variable de estado. ¿Cuáles son nuestras variables de estado, te acuerdas? Presión, volumen, temperatura y número de moles. El volumen me habla del espacio que ocupa un gas. Un gas va a ocupar todo el espacio que se le ofrece, ¿ya? Puede ser de un globo pequeño, de un globo grande, de un balón pequeño, de un balón grande, de un globito en forma de salchicha pequeño, no hay problema, ¿ya? El gas ocupa la totalidad del espacio que se le ofrece. ¿Y en qué unidades mido ese volumen? Típicamente, ¿cómo se llama esa unidad? Ayúdame. ¿Cómo se llama esta unidad? Habla. Metros cúbicos. Metro cúbico, excelente. ¿Y cómo se llama esta unidad? Litros. Litros. Correcto. El volumen típicamente se va a medir en metros cúbicos o en litros, pero en el sistema gaseoso lo mediremos en litros, ¿ya? El siguiente aspecto es la temperatura. La temperatura te mide el grado de agitación molecular. Vamos, rapidito, examen
oral, ¿ya? Angie, ¿cuál es la temperatura media del ser humano? Cultura general. Camila, la temperatura media del ser humano, ¿cuál es? Diego, la temperatura media del ser humano. 36. 36. ¿Quién da más? Diego ya nos dijo 36. ¿Quién da más? ¿Todos de acuerdo con Diego que es 36? De Nilsson. 37. 37. Uy, vamos subiendo. 36, 37. ¿Alguien da más? 36 o En esos 37. grados se mantiene, no puede ni subir ni bajar, y si pasaría ya no sería algo normal. Excelente. Oye, Mafer, o sea, tú me bien pinchaglobos, o sea, yo quiero decir todo eso y ya tú todo lo dices, ¿no? Porque es así, ¿ah? Siempre, toda la vida tú, Mafer. Excelente, Profe, no Mafer. pelee. Muy bien, Mafer. ¡Pac! Estrellita para ti. Excelente lo que nos ha dicho Mapper. Esto es, o sea, la temperatura se encuentra típicamente entre 36 y 37. 36,5, 36,4, 37, 37 y un poquitito más, está bien. Pero si tú estás por encima de ese rango, por encima de 37, 38, 39, 40, preocúpate. Estás por debajo de 36, 35, 34, también preocúpate, porque la temperatura media del ser humano debe estar en el rango entre 36 y 37 grados Celsius. ¿Con qué aparato mido la temperatura? Ayúdame. ¿Con qué aparato mido la temperatura? El termómetro. Sí, con el termómetro. Y el termómetro típicamente tiene en su interior, ¿qué cosa? ¿Qué hay en el interior del termómetro? No me digas nunca. Mercurio. Mercurio, excelente, termómetro de mercurio. Pero ahora por tema COVID, ¿no? Es que ya no utilizamos el termómetro de mercurio, ¿no? Sino utilizamos algo así como una pistolita, ¿has visto? Cuando has ido de repente al centro comercial o has ido a algún lugar, ¿no? Te dicen, ya, a ver, temperatura, y tú pones tu cara y tú dices, no, quiero en la mano. Entonces te pones la mano, te pones la cara, ¿no? Y te vienen con una pistolita cuál es la temperatura, ¿ya? Ese termómetro funciona con luz ultravioleta. Pero hay diferentes formas de medir la temperatura. En este caso es una de las formas, y lo más común es utilizar el termómetro. Y el termómetro lo que te va a decir es en diferente escala cuál es la temperatura. Por ejemplo, si yo tengo esta escala C, ¿cómo se llama esta escala? Ayúdame. Vamos, rápido. Se nos va la hora. C. Celsius. Celsius, muy bien. F, ¿qué cosa es? Fahrenheit. Fahrenheit. Muy bien, María Fernanda. K, ¿qué cosa es? Kelvin. Kelvin. Y R, ¿qué cosa es? Ranking. Ranking, muy bien, Miriam. Entonces, la escala Celsius y Fahrenheit se llaman relativas, porque son relativas a algo. Por ejemplo, la escala Celsius es relativa a la temperatura a la cual hierve el agua o congela el agua. El agua congela a 0 grados Celsius, por lo tanto, es un punto de referencia. Hierve a 100 grados Celsius, entonces es otro punto de referencia. Por eso, como entre 0 y 100 hay 100 grados de diferencia, antiguamente esta escala se le llamaba escala centígrada. A muchos nosotros decimos, oye, la temperatura en Lima es 14 grados centígrados. Falso, corrígelo. ¿Sabes qué? Por favor, deja de decir eso. En Unidemia me han enseñado que no se dice centígrado, se dice Celsius. Entonces, desde ahora en adelante, en Lima estamos a 14 grados Celsius. ¿Ya? Así, de esa manera. La escala correctamente se llama escala Celsius. Antiguamente se llamaba escala centígrada y seguimos manteniendo esa mala costumbre de llamarla centígrada, pero no es centígrada, es la escala Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, tu temperatura media del ser humano, 37 grados Celsius, 36 grados Celsius. Es la escala relativa. Y las absolutas son las Kelvin y las Rankine, porque esta Kelvin y Rankine parte de algo que se llama el cero absoluto. El punto teórico en donde cesa todo movimiento molecular. O sea, teóricamente ya no hay nada de movimiento molecular en el cero absoluto, que es lo que te mide Kelvin y lo que te mide Rankine. Y Fahrenheit y Rankine, para quienes estén pensando en estudiar ingeniería en algún momento de su vida, son las escalas de ingeniería, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a dejar esto para que ustedes lo puedan practicar, es conversión entre unidades, pero lo más importante es esto, ¿no? Que la temperatura, cómo se transforma de Celsius a Kelvin, ¿ya? Simplemente, la temperatura de Celsius a Kelvin le suma 273. Por ejemplo, si yo te digo, oye, 10 grados Celsius, ¿a cuánto equivale en Kelvin? 10 más 273, 283. ¿No? Si yo te digo 27 grados Celsius en Kelvin, ¿qué es lo que haces? 27 más 273 te debe dar la temperatura que es 300 Kelvin, ¿de acuerdo? Después hay otras formas de cómo medir la temperatura o cambiar las escalas. Tengan bastante cuidado porque muchas veces las escalas o la temperatura están en diferentes escalas. Entonces nosotros podemos tener una mala lectura si es que no sabemos en qué escala correctamente está. Por ejemplo, en Estados Unidos,
la temperatura se mide en Fahrenheit, ¿no? Entonces por ahí te dicen, oye, la temperatura en ese estado fue de 68 grados. ¿68 grados? Oye, ¿cómo tanto? O sea, aquí en Lima, en la costa, estamos a 27 o a veces a 22 o a 21 grados y estamos que nos morimos de calor y ya están a 68, eso qué bestia, son alienígenas. No, pero no es así. Sino lo que ocurre es que ellos miden su temperatura en la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit típicamente los valores son mayores que la escala Celsius. Es la misma temperatura, pero en diferentes escalas, ¿ya? La otra variable de estado es la llamada el número de moles, ¿ya? Y ese número de moles te mide la cantidad de sustancia. La semana pasada hablamos acerca de esto. Por ejemplo, si yo te digo que el carbono tiene una masa de 12, una mol de carbono, ¿qué masa tiene? Te creo. Si una mol de carbono o el carbono pesa 12, una mol de carbono, ¿qué masa tiene? 12 gramos. Si el dióxido de carbono, su peso fórmula es 44, una mol de carbono, ¿cuánto tiene? 44 gramos. 44 gramos, ¿no? Si el metano, ¿ya? Tiene un peso fórmula de 16, una mol de metano, ¿qué masa tiene? 16. 16 gramos, correcto. Gramos. Entonces, es simplemente convertirlo de un punto hacia otro, pero ya vamos a darle más forma cuando entremos verdaderamente a la parte operativa, ¿ya? Pregunta, ¿es una propiedad de los sistemas gaseosos? Poseen volumen definido. Si no quieres abrir tu micrófono, ya yo quiero que ese chat reviente, ya tienes que decir sí o no, ya, o lo que te pregunte tienes que responder. En los gases, ¿tienen volumen definido, sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Los gases tienen volumen definido? No, los gases no tienen Falso. volumen. Los gases adoptan el volumen del recipiente que lo contiene. La primera es falsa. ¿Los gases tienen forma definida, sí o no? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, muy bien. ¿Son dúctiles, son maleables? ¿Los gases son dúctiles y son maleables? Falso. Falso, claro, Yamil. ¿Por qué? Porque en el caso de los ductibilidad y maleabilidad son propiedades de los metales, ¿no? No son propiedades de un gas. Son compresibles, ¿verdadero o falso? Creo que es verdadero. Verdadero, claro. Son compresibles, ¿por qué? Porque como las partículas gaseosas se encuentran muy separadas entre sí, yo las puedo acercar y el gas se comprime, o las puedo alejar y el gas se expande. Por lo tanto, tu respuesta es la letra E. Esa es tu respuesta, ¿ya? Es una propiedad de los sistemas gaseosos. A ver, ayúdame. Son sistemas muy ordenados, ¿verdadero o falso? Los gases, ¿son sistemas muy ordenados? Falso. Falso. Falso, Falso. son contra desordenados. Entre sus moléculas predomina la atracción. Entre las moléculas gaseosas predomina la atracción o la repulsión. ¿Qué predomina? Falso. Falso, muy bien, Yesenia. ¿Qué predomina? ¿La atracción o la repulsión? Repulsión. La Muy repulsión. bien, Yesenia, muy bien, Maffer, excelente. Adoptan la forma del recipiente en el que están contenidos, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 Verdadero, claro. Los gases poseen mayor densidad que los sólidos, o sea, son más pesados que los sólidos, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Son insensibles a los cambios de presión y temperatura, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Si yo tengo un globo inflado y lo acerco a una hornilla encendida, fácil, el globo empieza a inflarse y luego revienta. ¿Eso debido a qué? A que los gases son muy sensibles a los cambios de presión y a los cambios de temperatura. Alternativa en este caso, la letra C. Siguiente. Señale verdadero o falso según corresponda. Primero, el volumen es una medida del espacio que ocupa un sistema gaseoso. ¿Verdadero o falso? Lúcete. ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Verdadero? Verdadero, claro. El volumen es una medida del espacio, ¿no? De que ocupa un gas. ¿Qué volumen ocupa un gas? Todo el que se le ofrece, ¿de acuerdo? La presión se puede medir en atmósferas o en milímetros de mercurio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Excelente, estrellita para ti. Coge tu estrella. Ahí está. Listo. La escala de absoluta de temperatura es la Celsius. Chicos, ¿verdadero o falso? Escala absoluta. ¿Celsius? Falso. Falso. Muy bien, Maffer. Excelente. Toma tu estrellita. Ahí va. ¿Ya? Existen Escalas más. absolutas son Kelvin y Rankine. ¿Ya? Y escalas relativas son Celsius y Fahrenheit. ¿No llegó? Toma. Ahí va. Ya, listo. Ahora, verdadero, verdadero, falso. Siguiente. Respecto a los gases, dice, adoptan la forma del recipiente en el que están contenidos, ¿sí o no? Verdadero.
Verdadero. Los gases adoptan la forma del recipiente en el que están contenidos, ¿cierto? Los gases tienen volumen definido, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Tienen un volumen variable, Falso. se pueden comprimir o expandir, falsísima. Dice, son sistemas en los que predomina el desorden molecular, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Los gases predomina el desorden molecular. Entonces, en este caso sería verdadero, falso, verdadero. Siguiente, respecto a los gases, ¿son fluidos? ¿Los gases son fluidos? ¿Sí o no? No. Sí, los gases son fluidos. Pueden desplazarse de un punto hacia otro. Como le decía, tienes un tubito, soplas, el gas puede fluir, verdadero. Los gases son incompresibles, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Ah, falso, los gases sí son compresibles, ¿cierto? Son maleables. ¿Puedo hablar de maleabilidad de un gas? Falso. Falso, ¿no? Entonces sería verdadero, falsa, falsa, ¿cierto? Alternativa a la letra E. Siguiente, señale verdadero o falso según corresponda. La presión atmosférica a nivel del mar es una atmósfera, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, a nivel del mar es una atmósfera. Y conforme yo me voy hacia más arriba, hacia la altura, ¿qué pasa con la presión atmosférica? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Disminuye. Disminuye. Eso quiere decir que la presión en mayor altitud es menor. El instrumento para medir la presión atmosférica es el manómetro, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Con qué mido la Falso. presión atmosférica? Barómetro. Con el barómetro, correcto, típicamente el barómetro de mercurio. El instrumento para medir la temperatura es el barómetro de mercurio, ¿verdadero o falsa? Verdadero. Para medir Falso. la temperatura, el barómetro, No. Falso. ¿con qué Es mido el la temperatura? termómetro. El termómetro. Con el termómetro, claro, yo me imagino que si te quieres medir la temperatura te van a poner un barómetro en la cabeza, no, pues definitivamente no. Para medir la temperatura tú utilizas el termómetro, ¿de acuerdo? Entonces en este caso vas a marcar verdadero, falsa, falsa.